Efesios, hermanos, capítulo 4, por favor. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16 de forma alternada. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Vamos a darle lectura, hermanos, a estos versículos de forma alternada. Yo leo el 11, ustedes el 12 y todos nos unimos en el versículo 16. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, allá atrás hay Biblias, compartamos una para que todos podamos leer la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, creo que todavía faltan algunos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16, le vamos a dar lectura de forma alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias quiero darle por su palabra. Gracias, mi Dios, por cada enseñanza y principio que en ella podemos, Padre, encontrar. Ayúdenos, por favor, a valorarlo. Ayúdenos a tomarlo para nosotros. Ayúdenos a olvidarnos de aquellos que están a nuestro alrededor, mi Dios, y que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra carne pudiera aplicar esa palabra que solamente es para mí. Por favor, mi Dios, abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo en ese día recalque y retumbe en nuestras mentes esas verdades que usted quiere dejar plasmadas. Que su palabra, que es viva y eficaz, mi Dios, pueda penetrar y entrar, mi Dios, en nuestros corazones hasta partir el alma, el espíritu y cada coyuntura, mi Dios, que impida que su palabra haga nido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, Padre, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11, dice, y él mismo, hablando de Cristo, hermanos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, dice la Biblia, pastores y maestros. Y en el versículo 12, hermanos, nos enseña el propósito por el cual él constituyó, él puso a pastores, a maestros, a evangelistas y también, hermanos, los demás ministerios que vemos, hermanos, al principio del versículo 11. Todo esto, hermanos, lo que hace es enseñarnos la importancia de una iglesia, y ese es, hermanos, el título que quiero recalcar en este momento. ¿Por qué es importante la iglesia? Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos presentan algunas razones del por qué la iglesia debería de ser importante para mi vida, el por qué yo le debería de dar, hermanos, valor a la iglesia, por qué debería de ser fiel a ella y por qué debería de esforzarme por venir a la iglesia, esforzarme así como lo hago en estos tiempos para ir a trabajar, esforzarme así como lo hago en estos tiempos para ir a comprar las necesidades del hogar, de la mesa, del sustento diario. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué salgo? ¿Por qué voy? A pesar, hermanos, de que haya gente quizás allá en las tiendas, en el trabajo, en la combi, en el transporte, porque lo veo como algo esencial, como algo importante para mi vida, porque si no trabajo tampoco como, porque si no voy a comprar, ¿qué van a comer mis hijos? Lo mismo
mismo debería de suceder, hermanos, con la iglesia. Olvidémonos de si los demás lo hacen o no. Yo le estoy dando valor a la iglesia para mi vida y para mi familia. Si no, hermanos, déjeme decirle, estamos haciendo mal. Si la iglesia no es importante, no es esencial, si la iglesia, hermanos, no es especial para mi vida, algo anda mal ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque fue Cristo. Hermanos, la idea de una iglesia no fue la idea de los cristianos, no fue la idea de los apóstoles, no, hermanos, fue la idea de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Cristo mismo dijo: y sobre esta roca, hablando, hermanos, de sí mismo, edificaré, dice la Biblia, mi iglesia. Cristo fue, hermanos, quien instituyó, quien constituyó la iglesia, y debería de ser, hermanos, importante para mi vida. ¿Por qué? Número uno, la iglesia, hermanos, es importante porque la iglesia lo que hace, hermanos, es perfeccionarnos. La iglesia nos perfecciona. Versículo 11 y 12 nuevamente dice: y él mismo constituyó, dice, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, dice la Biblia, de perfeccionar, dice Dios, de mejorar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mire la meta, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, no del pastor, del conocimiento, no del hermano que lleva años en la iglesia, no, dice la Biblia, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debería de ser mi meta, y esa es la meta de una iglesia. La meta de una iglesia, hermanos, es seguir perfeccionando, capacitando, mejorando, hermanos, a la iglesia, a los hermanos, a los miembros, como veíamos hace rato, hermanos, que conformamos esta iglesia. ¿A través de quiénes? Termina diciendo el versículo 11, hermanos: a través de los pastores y a través de los maestros. Quiero que veamos, hermanos, algunos puntos de cómo es que se logra, o cómo es que, hermanos, se empuja, se anima a llegar a esa perfección. Quitémonos la idea, hermanos, porque es la idea que tristemente, hermanos, nosotros le hemos hecho creer al mundo, que son ideas y pensamientos de hombres o del pastor. No, yo no voy allá a aquella iglesia porque allá me prohíben. Quitémonos esa idea. No es la iglesia la que me prohíbe, no es el pastor el que exige y está ahí diciendo, no, es la palabra del Señor. Primera cosa, hermanos, ¿cómo es que llegamos a la perfección? Lo hacemos a través de la palabra de Dios. La Biblia, con sus enseñanzas, con sus principios, con sus consejos, es la que va moldeando nuestro carácter, es la que va moldeando nuestro estilo de vida. Es lo que dice, ya lo leíamos, pero vamos nuevamente allá, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña, hermanos, el propósito que tiene la palabra revelada de nuestro Dios. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Toda, dice la escritura, es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, dice la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios, dice la Biblia, es útil para enseñar. Las enseñanzas, hermanos, de la palabra de Dios es la que nosotros deberíamos de seguir. Por ejemplo, hermanos, ¿qué enseñanza me da ella? Bueno, el primer punto, que la iglesia es especial e importante para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí vengo a aprender y a conocer más de lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y cómo lo hago? Perdón, a través, hermanos, de los principios que la palabra de Dios nos enseña. Cada mandamiento que encontramos en ella debería de ser, hermanos, para redarguirme, para corregirme e instruirme en lo que yo estoy mal. Hermanos, decíamos hace rato en la enseñanza que yo debería de salir ya de toda la enseñanza y la doctrina y las ideas y los pensamientos de este mundo. Lo único que este mundo, hermanos, tristemente ha hecho es deformar no solo la moral, inclusive, hermanos, lo espiritual. Ahora, hermanos, se cree y, hermanos, dicen, ¿verdad?, que el cristianismo no sirve para nada, son puras ideas, son puros pensamientos de hombres. Y, hermanos, déjeme decirle, es porque no leemos la palabra de Dios. Ahí está el problema de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en ella encontramos, hermanos, enseñanzas para el matrimonio. Si mi matrimonio está teniendo problemas, si mi matrimonio no está funcionando, es porque me hace falta apoyarme y agarrarme de los principios que en ella yo puedo encontrar. No solamente me dice cómo marcha o debería de marchar un matrimonio: quitar el egoísmo, quitar la soberbia, quitar el orgullo, quitar el rencor de mi corazón. También la Biblia me enseña cómo se forma un matrimonio. Y un matrimonio, hermanos, se forma entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer. No, el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer que unen sus vidas, se consagran a Dios, y así es. Así es, hermanos, como se levanta una descendencia para el Señor. ¿Qué es lo que Dios está buscando en cada matrimonio? ¿Qué es lo que Dios está buscando en cada familia? ¿Dónde lo aprendo? En principios de la palabra de Dios. Hermanos, enséñele, papá. De verdad, papá, preocúpese por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Examine los libros que le están dando, hermanos, para sus niños en la escuela. Vea cómo poco a poco, hermanos, se están metiendo ideologías y pensamientos, hermanos, y gustos y preferencias de hombres. Los mismos maestros enseñándole, hermanos, a los niños la homosexualidad, el lesbianismo, y el papá se queda callado en cuanto a principios de la palabra de Dios. No, mijo, mira, la Biblia dice: Adán y Eva, Dios los creó, Dios los formó, y ese es el matrimonio ideal, el noviazgo. Tristemente, jóvenes, hermanos, se están guiando a lo que este mundo les dice. Por eso llegan a los 15, llegan hasta los 13 años y ya quieren tener novia. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el mundo les ha enseñado que, entre comillas, el noviazgo es para divertirte, es para pasártela bien. El noviazgo, ¿verdad?, te da el derecho de poder tocar, de poder besar, te da derecho de poder estar con ella o con él. Y muchos jóvenes de aquí tienen esa misma idea. Por eso agarran sus celulares, se mandan mensajitos, se mandan, hermanos, ahí con textos amorosos que solamente debería de existir en un matrimonio. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que muchos padres, muchos jóvenes, muchos niños no son fieles a la iglesia.
Y cuando se predica, cuando se enseña, cuando se comparte, hermanos, alguna porción de estos temas no estuvieron para ser moldeados, para ser guiados, no a la idea, no a la moral del pastor, no, de lo que Dios enseña en su palabra. A eso, joven, que tú estás haciendo allá a escondidas de tus padres, allá en lo oscurito, lo que tú estás haciendo, la Biblia le llama fornicación. Y la Biblia dice, debe de apartarse a los padres, hermanos. Principios bíblicos de cómo el papá debe de criar, cómo el papá debe de educar, cómo el papá debe de disciplinar a los hijos. Y hermanos, escúcheme, se le perdona a nuestros padres, ellos que no conocieron la palabra de Dios, que no conocían los principios de Dios, que hermanos disciplinaron a su sabiduría, a su conocimiento, a lo que sus padres le enseñaron. Pero usted y yo ya no tenemos excusa, somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una iglesia donde se enseña y se predica, hermanos, cómo se debe de disciplinar a un hijo. Disciplinar, hermanos, no es agarrar a golpes, a chanclazos, a cinturonazos, con lo que encuentres ahí, el cable o la riata o la chancla voladora. No, no, no. Disciplinar, hermanos, empieza con instruir. Disciplinar empieza con aconsejar, empieza con enseñar, empieza con papá o mamá sentándose con el hijo, instruyéndole con la palabra de Dios y diciéndole: mira, mi hijo, así se deben de hacer las cosas, advirtiendo, si no lo haces para la próxima, ahora sí, vara, ahora sí, disciplina. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios enseña qué sucede cuando un padre no disciplina a sus hijos. Hace 8, 15 días el pastor, hermanos, enseñaba sobre esto, la disciplina en los hijos, las consecuencias que vinieron sobre Elí y sus hijos, porque Elí consentía a sus hijos. Elí se quedaba sentado, Elí prefería no decirle nada a sus hijos. Muchos padres, hermanos, están cayendo en ese error. Hermano, por eso necesito una iglesia, porque en la iglesia, hermanos, recibo instrucciones sobre la crianza de los hijos. También, hermanos, aquí en la iglesia se reciben enseñanzas sobre la vestimenta, sobre el trabajo, hermanos. El mundo tristemente ha deformado la idea del trabajo. Hermanos, trabajar no es para cumplir con mis caprichos, para cumplir, hermanos, con mi egoísmo, para satisfacer mi envidia, mi lascivia, mi avaricia. No. Todo eso es idea del mundo. Crece, prospera, para que el mundo te valore, para que el mundo te vea. Hermano, esa es idea del diablo, porque quiere apartarlo de la iglesia, quiere apartarlo de su familia. Pero la idea, hermanos, de la Biblia del trabajo es para sustentar a la familia. No requiere, hermanos, de que usted trabaje, ¿verdad?, de sol a sol y hasta los días nublados y no le dé tiempo a su familia. Si se entiende, hermanos, en la Biblia la palabra de Dios es la que me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye para ser, hermanos, un hombre, un cristiano capacitado para toda buena obra. Y pudiéramos seguir, hermanos, con principios que la palabra de Dios me enseña. ¿Cómo? Hermanos, cómo se crece, cómo se mejora, cómo es que, hermanos, yo puedo perfeccionar mi vida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, a través, hermanos, de la disciplina en la iglesia. Por eso se necesita una iglesia, porque una iglesia, hermanos, ejerce la disciplina que el Señor enseña en su palabra. Dice la Biblia, y Él ha constituido a pastores y a maestros. Muchos de nosotros o ignoramos o no queremos reconocer. Escúcheme esto, hermanos, porque lo voy a decir una vez nada más. No queremos reconocer la autoridad que el pastor o un pastor tiene sobre mi vida.
Hermanos, el llamarme la atención, el reprendernos, el exhortarnos para no solamente mi vida, la vida de mi esposa, la vida de los hijos, hermanos, la vida de nuestra familia. ¿Dónde se encuentra esa reprensión? No la va a encontrar en su trabajo, hermanos. No la va a encontrar en la televisión. No la va a encontrar en la escuela secular. Lo va a encontrar en la palabra de Dios y la va a encontrar en la iglesia. En la iglesia es donde vamos a escuchar, hermanos, esas reprensiones y esas exhortaciones. ¿De parte de quién, hermanos? De parte de un líder espiritual. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron, dice la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué, hermanos? Dice la palabra de Dios. Acuérdate, medita, examina, dice. No solamente lo que te hablaron de la palabra de Dios. Examina, dice la Biblia, cómo ha sido su vida. Muchos de nosotros, hermanos, sabemos y conocemos la vida de nuestro pastor, la vida que ha llevado, la fidelidad que ha tenido. Hermanos, el cómo ha guiado a su familia, cómo ha guiado a su esposa, cómo ha guiado a sus hijos. Eso es lo que muchos padres y muchos jóvenes de nosotros deberíamos de hacer, acordarnos de nuestro pastor. Ver, hermanos, no solamente cuál fue el estilo de su vida, sino, dice la Biblia, también el resultado de su fe, imitarlo. Y eso, hermanos, conlleva no solamente a ver cómo fue en su vida. Sí fue fiel, sí ganó almas, sí leyó la palabra de Dios, sí la predicaba, sino, dice la Biblia, obedecer también. Es lo que dice el versículo 17. Hebreos 13:17 dice: obedeced. ¿A quiénes, hermanos? A vuestros pastores. ¿Y qué más? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, dice la Biblia, no es provechoso. Hermano, muchos de nosotros no consideramos la iglesia para estos propósitos y para estos fines. Nosotros no pensamos, tengo un problema, voy a ir a la iglesia y voy a pedir consejo. No, hermanos. Al contrario, hacemos todo lo posible con tal de que el pastor no sepa y no se entere. ¿Qué consejo pedimos? ¿Qué instrucción pedimos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre los hijos, sobre mi esposa? Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ignoramos, despreciamos, desechamos la instrucción, el consejo de un pastor que, como dice el versículo 17, hermanos, están ahí para velar por nuestras almas. Un pastor, hermanos, menos, y lo que no quiere es que le vaya mal. Al contrario, hermanos, un pastor quiere que le vaya bien, quiere que usted prospere, quiere que le eche ganas en la vida cristiana, que sea fiel, porque el pastor sabe que así Dios va a bendecir su vida, Dios va a prosperar su matrimonio, Dios va a prosperar a sus hijos, pero no alejándose de la iglesia, de la palabra del Señor, porque así vamos a perder esa reprensión de parte de la iglesia. Papás deberían de estar al pendiente porque sus hijos estén aquí en la iglesia escuchando la palabra del Señor, para que por lo menos algo se les quede, algo se les pegue, porque solamente así, hermanos, van a ser de bendición a nuestra vida. Yo sé, hermanos, que a muchos no nos gusta y seríamos mentirosos si ahorita preguntáramos a quién le gusta que lo regañen. Seríamos unos mentirosos si levantáramos la mano. A nadie.
pero lo necesitamos, hermanos. Necesitamos que alguien nos diga en lo que estamos mal. Llámese, hermanos, como se llame, a no solamente el pastor, nuestros padres, nuestra esposa, el esposo. Necesitamos a alguien que nos exhorte, que nos diga en qué estamos mal. Dice la Biblia, hermanos, y la Biblia nos enseña que hay pecados ocultos. El salmista oraba: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, hermanos, en qué estamos mal. A veces no nos damos cuenta que estamos tomando malas decisiones para nuestra vida y nuestros hijos, y encontramos, hermanos, a jóvenes ya no queriendo venir a la iglesia, encontramos a jóvenes siendo rebeldes con sus padres, encontramos a jóvenes queriéndose ir al mundo, encontramos a jóvenes que no quieren agarrar su Biblia, encontramos a jóvenes que no quieren, hermanos, orar al Señor. ¿Qué necesitan? Necesitan reprensión, instrucción. Y hermanos, podríamos hablar también, ¿verdad?, de los matrimonios y de los padres. ¿Cómo más? No solamente por la disciplina que en la iglesia se ejerce a través de la predicación, de la exhortación, de la llamada de atención, hermanos, que se hace. Veíamos algo de esto también, hermanos, el día miércoles. ¿Cómo más, hermanos? A través de los líderes de nuestra iglesia. Miren lo que dice Tito 2:3. Tito capítulo 2 versículo 3. Miren lo que enseña, hermanos, este pasaje. Este pasaje no solamente, hermanos, lo debería de ver hacia mí, lo debería de ver también por mí. Miren lo que dice, hermanos, Tito 2:3. Tito 2:3-5 dice: ¿quiénes? Las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino que, hermanos, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice la Biblia, no sea blasfemada. ¿Qué deben de hacer los ancianos, los hermanos mayores de edad? Yo veo aquí a muchos hermanos cristianos ancianos, no solamente en edad, espiritualmente. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestra iglesia? Estamos siendo maestros del bien, estamos enseñando a los más jóvenes, los estamos animando con nuestro buen ejemplo, con nuestro testimonio. Se puedan animar y decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Tristemente, hermanos, a veces nos quedamos no solamente callados, sino a veces nos quedamos, hermanos, sentados en nuestros laureles espiritualmente. Quitémonos, hermanos, quitémonos eso de nuestra mente y veamos: si yo ya llevo un año, debo de ser de bendición para aquel que lleva un mes. Si yo llevo 5 años, debo de ser de bendición para aquel que lleva 2 años. Si yo llevo 10 años de ser cristiano, debo de enseñar y guiar e instruir y ser de bendición a aquel que tiene 4, 6, 7 años de cristiano. Estamos, hermanos, siendo maestros del bien. Así es, hermanos, como se llega a la perfección. ¿Dónde? En la iglesia. A través de la Biblia, a través, hermanos, de la disciplina y a través del trabajo, la labor, el consejo que se da de parte del resto de los hermanos que ya llevan años y llevan tiempos en la iglesia. ¿Cuál es el problema, hermanos, de muchos de nosotros? ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema se llama, mire lo que dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, dice la Biblia, a los humildes. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema es la soberbia y es el orgullo, que no queremos reconocer, no queremos entender que necesito ayuda, necesito la palabra de Dios, necesito la disciplina, necesito el consejo, necesito que alguien que ya lleva más tiempo que yo me reprenda, me exhorte, me guíe con la palabra del Señor. Ese es nuestro problema. Por eso nos enojamos, por eso nos molestamos, por eso si me dicen algo, pues ya no voy, dejo de ir. ¿Para qué? Allá nada más me están diciendo y parece que el hermano o el pastor, ¿verdad? No sé, la traen contra mí. No es eso, hermanos. Dijeran por ahí, nosotros no somos los enemigos, hermanos. Es como usted, papá, cuando sabe que su hijo está mal y lo guía, le enseña, le instruye. ¿Qué hace el hijo a veces? El hijo, ¿verdad? Mira a su papá como, o a su mamá como su enemigo. ¿Qué pudiera decir usted? Mi hijo, yo no soy tu enemigo, yo quiero tu bien. Lo mismo sucede, hermanos, en la iglesia. No queremos su mal, no queremos, hermanos, que usted, ¿verdad? Estar ahí moliendo y estar ahí, hermanos, insistiendo para hacerle la vida imposible. Ese no es el propósito de la iglesia. Número 2, hermanos, la iglesia es importante no solamente porque me perfecciona. Número 2, la iglesia es importante, hermanos, porque en la iglesia yo puedo servir, porque en la iglesia yo puedo servir. Efesios 4, mire lo que dice el versículo 12. Efesios 4:12 dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Dice la Biblia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos, del primer punto. El primer punto es perfeccionar, mejorar, quitar lo malo, hermanos, mejorar lo bueno. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que yo pueda servir en la obra del ministerio, pueda involucrarme, hermanos, en la iglesia, en el servicio. Ese es el propósito. Trabajar, hermanos, en la iglesia, ganando almas, predicándole a personas de Cristo, hablándoles de su salvación, hablándoles del pecado, del infierno, del arrepentimiento. Hermanos, poder visitar a alguien. ¿Cuántos aquí podríamos decir: yo tengo un discípulo, yo me he convertido en un maestro, yo tengo a alguien que quizás cada 8 días, que quizás cada 15 días o cada mes voy y le enseño y abrimos la Biblia y platicamos del Señor? Ese es el propósito del Señor: mejorar en mi vida para que pueda servir en su obra, pueda ir a rutas, pueda traer a niños, pueda, hermanos, no sé, involucrarme con los jóvenes, enseñarles, preparar una clase para darla con ellos. Ese es el propósito, hermanos, ser de bendición. Quisiera, hermanos, realmente que todos pudiéramos involucrarnos en la obra de Dios y tener no solamente 2 o 3 directores de música, que hubiera, hermanos, 4 o 5, y hermanos, que se fueran turnando un mes, tener más jóvenes, hermanos, que tengan el deseo de alabar al Señor, que tengan el deseo de cantarle, hermanos, aquí, porque no es para nosotros, no es para usted y para mí, no es: ay, mi iglesia tiene, no sé, una bonita orquesta, un bonito coro. No, no, es para alabarle a Él, glorificarle a Él, exaltarlo a Él. Es Él quien se merece, hermanos, mi servicio. Hace rato mencionábamos, se van a abrir los ministerios. ¿Cuántos de nosotros pensamos: yo quiero venir? Yo quiero venir. Cuando se gana almas, hermano, el sábado aquí nos vemos. Cuando se canta en el coro, hermano, yo quiero cantar en el coro, quiero pararme ahí porque quiero servir al Señor. Ese es el propósito, hermanos.
Por eso, hermanos, es la iglesia, porque en la iglesia se puede servir al Señor. ¿Cómo más se sirve al Señor, hermanos? Se sirve al Señor apoyando, hermanos, a misiones. Vea en la palabra de Dios, mire cómo había iglesias, cómo había hermanos que apoyaban la obra misionera, que apoyaban al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo felicita, hermanos, a la iglesia en Filipos, porque una y otra vez, dice la Biblia, le mandaron para sus necesidades. Pablo, hermanos, alaba a una hermana en la iglesia de Roma que se llamaba Febe, porque ella, dice, había sido de ayuda y de bendición, no solamente a él, sino para los santos, dice la palabra de Dios. Para muchos hermanos se necesita, hermanos, se necesita cristianos que tengan el deseo de apoyar a un misionero. Y misioneros van a venir si el Señor no viene hoy o mañana y nos van a visitar. ¿Cuántos podemos decir, yo quiero apoyar con 50 pesos a la semana para que se le ayude a ese misionero con 200 pesos al mes? Necesitamos, hermanos, que pongan manos a la obra en el servicio del Señor, que trabajen en cunas, que hagan el aseo. Va a venir una conferencia, yo pinto, yo traigo una cubeta de pintura, yo cambio, quizás, no sé, ¿verdad? Esas cortinas, o yo pongo, ¿verdad? No sé, eso y la pintura para pintar. Hermanos, necesitamos cristianos que nos pongamos a servir en la obra del Señor. Eso, hermanos, eso es crecimiento. Eso es madurez. Eso es, hermanos, ir a otro nivel. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Hermanos, muchos ya estamos en esta sentencia. ¿Por qué es importante la iglesia, hermanos? Porque cuando yo soy fiel a la iglesia de una u otra manera, hermanos, usted y yo nos vamos a involucrar en la obra. Mira lo que dice Hebreos 5, 11 y 12. Dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, de muchos de nosotros? Dice la Biblia, nos hemos hecho unos sordos. Venimos a la iglesia, escuchamos predicación, yo creo muy probablemente hasta Dios nos habla, y sabe, hermanos, no tomamos decisiones porque nos hacemos los sordos. No es para mí, es para el que está enfrente. No es para mí, yo estoy así, yo estoy ocupado, yo no puedo. Es para nosotros, hermanos. Personalmente es para cada uno de nosotros. 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento, dice la Biblia, del bien y del mal. ¿Quién es un cristiano maduro? Un cristiano maduro, hermanos, es aquel que ya es un maestro, que ya está enseñando, que ya está guiando, que ya está discipulando, que ya está compartiendo la palabra del Señor a otros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a decir, sí, Señor, quiero pasar al otro nivel? Ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de nada más estar de espectador. No, ahora quiero yo ser parte de la obra del Señor. Ya me cansé como aquellos discípulos, hermanos, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Había algunos, hermanos, que estaban repartiendo los panes, pero había otros que estaban recibiendo los panes. ¿De quiénes somos? ¿Somos de los que reciben o somos de los que nos paramos, agarramos la canasta y empezamos a repartir a ver qué hago? ¿De quiénes somos, hermanos? ¿Somos de aquellos que están esperando a que nos den como ese mismo ejemplo de los panes? ¿O somos ese muchachito que a pesar de que es poco, 5 panes y 2 pececillos, lo ofrezco al Señor y que Él haga lo que Él quiera? ¿De quiénes somos? ¿Somos de los que estamos esperando que nos den?
o somos de los que damos y nos involucramos y, hermanos, preguntamos qué hago? Yo puedo hacer esto, si le sirve, adelante, ahí está, hermanos. Ese tipo de cristianos, hermanos, son los que la iglesia necesita y son, hermanos, los que en la iglesia pueden servir. Por eso es importante, hermanos, una iglesia, porque si yo no voy a la iglesia, jamás voy a poder servir al Señor. Siempre, hermanos, ese lugar ahí donde estoy, ahí siempre va a ser ese mi lugar, y cada 8 días o cada vez que vengo, ahí siempre me voy a encontrar. De ahí no me voy a mover. ¿Queremos eso para nuestras vidas? No, hermanos, necesitamos la iglesia para crecer y para servir. Y número 3, y con esto terminamos, hermanos. La iglesia es importante porque me ayuda, hermanos, a perfeccionarme. La iglesia es importante porque aquí puedo servir. La iglesia es importante, número 3, porque nos necesitamos unos a otros. Yo lo necesito a usted, hermano. Pero tenemos que aprender a reconocer, y se me hace difícil decirlo, que usted necesita de mí. ¿Dónde encuentro eso, hermanos? En la iglesia. En la iglesia yo entiendo, hermanos, que así como son de bendición para mí, yo tengo que ser de bendición también para ellos. Mire lo que dice Efesios 4, Efesios capítulo 4. Mire lo que dice, hermanos, por favor, el versículo 16. Ya leíamos, vamos a leer desde el 14, hermanos, por favor. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso nos habla de crecimiento, de madurez. Vamos a poder ayudar a otros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice la Biblia, recibe su crecimiento para ir edificándose, dice la palabra de Dios, en amor. Esto es, hermanos, esto es la iglesia. La iglesia es un conjunto, hermanos, de cristianos que saben, hermanos, que son parte de un cuerpo, son parte de un organismo que se llama Iglesia Cristiana Bautista Betel, en el cual, hermanos, yo tengo que participar en ese cuerpo para que no solamente yo pueda crecer, sino otros a través de mi crecimiento puedan también, hermanos, crecer, pero entender que así como otros crecen, yo los necesito para yo también, hermanos, poderme desarrollar espiritualmente. ¿Qué necesito, hermanos, para reconocer esto? Necesito humildad. Necesito humildad para reconocer que yo necesito de ustedes. Y si yo necesito de ustedes, cada vez que esas puertas se abran, voy a estar aquí. Porque yo sé que ustedes son mi alimento, yo sé que ustedes son mi aliento, yo sé que ustedes son mi crecimiento para mi vida. ¿Vemos así la iglesia? ¿La vemos, hermanos, de esa manera como algo esencial? Hermanos, espiritualmente venimos, ¿verdad? Todos desnutridos y hay con trabajos, con miedos, con temores, con desánimos, con problemas en el hogar, con problemas en el trabajo. Quizás, hermanos, miedo al futuro, miedo a qué va a pasar, no sé, en mi trabajo y si me corren y ahora cómo le hago. Hermanos, venimos por los suelos espiritualmente. Pero la iglesia, hermanos, si yo soy humilde y reconozco que ustedes me pueden ayudar, ¿sabe lo que va a suceder, hermanos? Primeramente va a haber unidad. Dice la Biblia, dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Y unido. Hay lazos, hermanos, de unión, de compañerismo y de comunión que deberíamos de entrelazar
entre nosotros, entre este cuerpo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se ve eso? El no separarnos, el no aislarnos, sino el unirnos, el tener esa comunión, hermanos, entre nosotros. Eso es lo que yo debería de buscar primeramente. Debería de buscar amigos. ¿Y dónde? Aquí en mi iglesia. ¿Cuántos podrían decir, fulanito de tal es mi amigo y fulanito de tal es mi amigo y la señorita fulanita de tal es mi amiga? Creo que todas son mis amigas. Y los varones, todos son mis amigos, me llevo bien, platico con ellos, mando un mensaje, les echo una llamadita y estamos orando los unos por los otros. Eso es unidad, eso es lo que el Señor quiere, que yo me sienta parte, hermanos, de este grupo y que me involucre en este grupo, en esa unidad. En ayudarnos también, hermanos, de igual manera, el pasar tiempo con esta iglesia, con los hermanos de esta iglesia. Eso es, hermanos, lo que nos va a ayudar. Y, hermanos, hay muchas cosas que nos unen. Tenemos, hermanos, un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, tenemos una misma fe en Cristo, tenemos también, hermanos, una esperanza, la esperanza de que algún día Cristo va a regresar. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Hay muchas cosas que nos unen, hermanos. ¿Por qué separarnos? ¿Por qué aislarnos? ¿Por qué olvidarnos de mi iglesia? Para eso es la iglesia, hermanos. La iglesia me ayuda a unirme porque sé que los necesito. Pero no solo eso, dice la Biblia, la segunda parte del versículo 6 dice que se ayudan, dice, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. Hermanos, en la iglesia, voy a volver a repetir, hermanos, en la iglesia necesito de los demás. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos ayudamos mutuamente. La forma, hermanos, correcta de poder, hermanos, de decir o interpretar esto, hermanos, es que yo ayudo y me ayudan. Yo ayudo y me ayudan. Eso es lo que significa ayuda mutua. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema de muchos de nosotros es que solamente queremos que nos ayuden. Y no debería de ser así, hermanos. Muchos de nosotros solamente queremos el apoyo, queremos la oración, queremos, no sé, que se me entienda, queremos que se nos comprenda, pero jamás nosotros ayudamos, jamás ponemos nuestro brazo, jamás oramos por los demás. ¿Cómo, hermanos, queremos obtener esa ayuda si nosotros mismos no nos ayudamos, si nosotros mismos no ayudamos? A veces, hermanos, nosotros decimos, pero es que yo no tengo amigos, ¿verdad? Porque allá en la iglesia nadie me habla. Examinemos, hermanos, eso. ¿Por qué nadie me habla? ¿Será porque yo no le hablo a nadie? Es que allá en la iglesia, ¿verdad? Nadie me quiere, mejor acá. ¿Por qué será? ¿Será porque acá en la iglesia, de igual manera, hermanos, yo a nadie, no me cae bien nadie? A ver, aquí, por acá, de este lado, no, pues creo que nadie. Muchos de nosotros así estamos. Y a veces nada más venimos, yo veo muchos jóvenes porque papá me trae, porque mamá me trae, pero que queramos venir. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos dando, no nos estamos ayudando mutuamente, hermanos. Si nosotros nos sacrificáramos por los demás, si nosotros, hermanos, ofreciéramos nuestra amistad, ofreciéramos nuestra ayuda a los demás, yo le aseguro, hermanos, no se le haría difícil a aquel hermano, a aquella hermana que yo ofrecí mi ayuda, el que ella también me ayude, o el que él me ayude, o el que él ore por mí, o me apoye en alguna cosa que quizás yo tenga o yo quiera. ¿Por qué? Porque yo también los ayude. De eso se trata, hermanos, la iglesia. No pensemos convenencieramente en nosotros, no.
pensemos en los demás. Y esto va a surgir, hermanos, como consecuencia. Y por último, hermanos, y con esto terminamos, miren lo que dice, por favor, hermanos, la palabra de nuestro Dios en el versículo 25. 25, por favor, para que haya unidad y ayuda. Miren lo que necesito, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, dice a los oyentes. 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó, dice la Biblia, a vosotros. ¿Qué necesito, hermanos, para tener unidad y para ayudar? Necesito quitar todo lo malo que pudiera haber en mi mente y que pudiera haber en mi corazón hacia los demás hermanos. Hermano, cuando usted y yo empezamos a tener comunión, cuando usted y yo empezamos a conocer a una persona, va a haber muchas cosas que no me van a gustar de esa persona. Ay, es que hermano es bien enojón. Ay, es que hermano es bien criticón. Ay, es que hermano es bien juzgón. Ay, es que hermano viera de ver cómo es cuando yo estoy. Y sí. Sé que, hermanos, tienen errores, pero yo también tengo errores. ¿Y qué debo de hacer, hermanos? Debo de aprender a quitar toda esa ira, debo de aprender a quitar todo ese enojo, debo de aprender a quitar toda esa amargura que hay en mi corazón, y debo de aprender a perdonar. Debo de aprender, dice la Biblia, a ser benigno, es decir, a ser amable con los demás, a ser atento con los demás. Debo de aprender, hermanos, a ser misericordioso. Es que, hermano, no se lo merece, probablemente, pero debo de aprender a que no se lo merezca ofrecer mi ayuda. Ay, es que hermano casi ni viene a la iglesia, ¿por qué voy a orar por él? Es más, ni lo conozco, ¿por qué voy a orar por él? Aprendamos a ser misericordiosos, hermanos, con los demás. Cuando yo, hermanos, quite todo lo malo de mi corazón y empiece, hermanos, a implementar todo lo bueno, ¿sabe? No se nos va a hacer difícil, no se nos va a hacer difícil hacer amistad, hacer amigos, no se nos va a hacer difícil, hermanos, poder ayudar a los demás. Por eso la iglesia, hermanos, es importante, aunque usted y yo no lo queramos reconocer, hermanos, y aunque andemos buscando por otras partes la ayuda, realmente la ayuda que yo necesito es la ayuda de la iglesia. Vamos a orar. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado, Padre, de haber escuchado su palabra. Gracias, mi Dios, por estos principios que usted nos ha enseñado para nuestra vida. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude a ver, Padre, la importancia que la iglesia tiene para mi vida, la importancia que mis hermanos tienen para mí, para mi familia, para los hijos, para la esposa. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a reconocer nuestros errores y a empezar a cambiar. Hermano o hermana, mientras el piano toca, ¿por qué no vamos delante del Señor? Le animaría, si usted quiere hacer un altar ahí en su lugar, adelante. Si no, aquí adelante hay espacio también. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Necesito ser perfeccionado, hermano. ¿Qué necesitamos cambiar como padres, como hijos, como esposa, como esposo? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito quitar de mi vida? ¿Por qué no vamos delante del Señor y le decimos, tiene razón, Señor, necesito cambiar? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, es cierto, no he servido como debería de servir? Señor, aquí está mi vida, quiero entregarme más, quiero consagrarme más a ti, perdóname, porque no he visto la iglesia como un lugar donde yo pueda servir y entregar mi vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, si es cierto, he entendido y he comprendido que necesito de los demás, necesito de los que están ahorita aquí? ¿Por qué no vamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname,
porque yo no lo había visto así. Todos orando, por favor, hermanos.